Amén, gloria a Dios, queridos hermanos, buenos días. Habríamos querido tener más tiempo de alabanza, pero lamentablemente el tiempo no nos va a permitir sino concluir nuestro objetivo de esta mañana. Tenemos varias sesiones, tenemos compartimiento también de otros de los pastores acá. Entonces, ahí donde están, les voy a pedir que demos gracias a Dios por este tiempo y por la oportunidad que nos da de poder pasar este tiempo juntos y ante todo compartir su palabra. Padre amado, en este momento te damos gracias como en un solo espíritu, como iglesia, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque realmente tú eres digno de ser alabado todo el tiempo de nuestras vidas. Gracias te damos, amado Dios, por este tiempo de compartimiento que vamos a tener. Permítenos ser, Señor, instrumentos útiles para tu gloria, Señor, transmitiendo tu palabra fundamentalmente y también transmitiendo la bendición de haber tenido y tener un matrimonio conforme a tus propósitos, amado Dios. Te agradecemos de verdad en esta mañana. Gracias te doy, Señor, por la vida de mi esposa que me va también a apoyar en este compartimiento y de todos mis hermanos acá presentes. En el nombre de Jesús te damos gracias, hoy y siempre. Amén. Bueno, vamos a empezar un poco este día, continuando con las sesiones que se han programado. Y bueno, creo que prácticamente todos nos conocen, pero si hubiera alguien que no nos conoce, somos miembros de la iglesia tanto tiempo como tiene la vida nuestra iglesia. Son más de 40 años que estamos en esto. Mi nombre es Juan Víctor Amonsabel y mi esposa Aurorita, que también ella se va a presentar en cualquier momento. Yo tengo un matrimonio de bastantes años, como 38, y bueno, casi toda mi vida he estado trabajando. Soy ingeniero eléctrico de profesión, he trabajado toda mi vida en el campo de la ingeniería y ahora que el año pasado me he jubilado, estoy poco más abocado a la familia y al Señor también, en poder tener más tiempo para Él, y doy gracias a Dios por esto. Y pues voy a pasar el micrófono a Aurorita para que ella también nos diga brevemente un poco sobre la vida que tenemos juntos. Buenos días, hermanos. Es un honor y una bendición poder compartir en este tiempo con todos ustedes nuestra experiencia y todo lo que hemos vivido son 37 años de matrimonio y bueno, han sido de bendición para todos nosotros, porque hemos tenido 3 hijos maravillosos que el Señor nos ha bendecido. Gracias a Dios, ellos están en el camino del Señor, solo por su misericordia, hermanos, porque cada hijo es una persona diferente. Y hemos orado mucho por ellos para que conozcan al Señor. Ellos están sirviendo también en la iglesia, trabajando para el Señor. Bueno, ahora voy a pasar a Juanito para que empecemos a compartir. Amén. Bien, el tema que nos toca el día de hoy es la sesión número 2. Ustedes pueden buscar en sus textos. Y es hablar y compartir abrazando el diseño de Dios. Abrazando el diseño de Dios. Esta parte indudablemente está referida a cuáles son las características que Dios ha puesto en el hombre y en la mujer con el propósito de hacer de su obra la obra que Él se había imaginado desde el principio de la creación. Empezando en el punto 1 dice, disfrutando las diferencias. Para ello vamos a basar nuestro análisis preliminar en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla.
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Entonces, nuestras diferencias en roles de ninguna manera reflejan una desigualdad en cuanto a honra y dignidad entre marido y esposa. Básicamente, ahí está un aspecto importante que no podemos perder de vista. Dios hizo la creación, hizo al hombre y a la mujer dentro de un propósito perfecto, ¿no es cierto? Y si bien, digamos, hay diferencias, estas han sido concebidas dentro del plan de Dios. A diferencia de lo que hoy por hoy encontramos lamentablemente en la sociedad, en que tratan de buscar una igualdad, pero prácticamente completa entre el hombre y la mujer frente a aspectos sociales, ¿no es cierto? A un grado tal de que se ha vuelto una pugna el tema de la lucha de poder entre el hombre y la mujer, algo que ayer nos compartía Francisco respecto a un tema que ya estaba definido desde el principio cuando hubo la caída de Adán y Eva en el Edén. Lamentablemente en este último tiempo la sociedad ha más bien oficializado un poco esa pugna de poder al grado de buscar una cierta similitud tan exagerada en el tema que básicamente se ha perdido un poco el verdadero plan de Dios, que es justamente el que vamos a ir tratando a continuación. Entonces, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. O sea, vean ustedes, en cuanto a la imagen, hombre y mujer somos iguales delante del Señor en cuanto a su imagen. La imagen del hombre y de la mujer tienen esa valía y esa bendición. Por eso es que de alguna manera somos una extensión de Dios dentro de su plan perfecto, como lo habíamos leído en Génesis 1:27. Hombres y mujeres son ambos portadores de la imagen de Dios, llamados juntos en el matrimonio a fructificar y multiplicarnos y llenar la tierra y sojuzgarla y ejercer dominio sobre ella. O sea, el plan de Dios ya estaba concibiendo un aspecto de ver la tierra y de encontrar en esto el plan de Dios como vamos a ver y como vimos ayer, Dios ya le creó a Adán y después empezó a crear a los animales por parejas, las plantas, y le dio inclusive la misión a Adán de poner nombre, ¿no es cierto? Hasta ese tiempo todavía no había sido creada la ayuda idónea como lo estudiamos el día de ayer. En el B dice, Dios diseñó estas diferencias en su sabiduría y no como una respuesta a la caída en pecado del hombre. Efectivamente, vamos a ver en el Génesis capítulo 2, me gustaría que leamos el versículo 18, 20 y 21. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Amén. Entonces vean ustedes que la situación es que primero creó Dios al hombre, y si vemos el libro de Génesis solamente en forma aislada de la palabra de Dios, yo contemplo una diferencia bastante fuerte entre el hombre y la mujer. En principio, Dios no formó al hombre y a la mujer juntamente. Dice que cuando lo formó al hombre, tomó tierra, dice, le dio forma y sopló en su nariz y le dio aliento de vida, dice la palabra, ¿no es cierto? Podría haber hecho igualmente a la mujer en forma simultánea y haberle soplado a ambos el aliento de vida para darles la vida y haberlos creado y completado su creación en cuanto al hombre. Pero Dios hizo primeramente al hombre, ¿no? Le dio vida, el hombre ya estaba
como quien dice, ya estaba vivito y coleando, moviéndose en el paraíso, y hizo los animales, hizo las plantas y le dio la misión de poner nombre. Pero vio Dios que el hombre no encontró ayuda, o sea, no encontró su complemento para el hombre. Por eso es que en lo que acabamos de leer, dice que lo hizo dormir Dios a Adán, sacó una costilla de él y de esta hizo a la mujer, porque era importante que el hombre tenga lo que es la ayuda idónea. Entonces, ahí encuentro una diferencia clara en el libro de Génesis. Encontramos una diferencia en que la mujer viene a ser creada como una ayuda idónea, como aquella parte que le faltaba al hombre en cuanto a lo que Dios ya había hecho entre los animales, ¿no? Y esto es lo que hace la diferencia en principio, si vemos únicamente el libro de Génesis. Sin embargo, el plan perfecto de Dios ya estaba siendo concebido desde la creación en cuanto a los roles de cada uno de ellos. Entonces, en versículo A del B mayúscula dice: antes de que viniese el pecado por medio de Adán, Dios creó los roles para el varón y la mujer. Efectivamente, Dios tenía ya un plan. Todavía no había sido la mujer tentada por la serpiente para desobedecer a Dios, y Dios ya había tenido el plan para ambos, de modo que no viene a ser el plan de Dios una consecuencia del pecado de Eva y de Adán, ¿no es cierto? Dios ya tenía este plan predefinido antes de que ocurriera esto. El Nuevo Testamento revela que nuestros roles han sido diseñados para ser semejantes a la relación entre Cristo y la iglesia, ¿no? Y eso es lo interesante, ese es el plan perfecto de Dios que ya estaba definido desde el principio, ¿no? En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. O sea, ya estaba en el plan de Dios la relación que iba a haber, la comparación que iba a haber entre Cristo y la iglesia, ¿no? Y vamos a ver las cualidades de esa relación entre Cristo y la iglesia comparadas con la relación del marido y la mujer, respectivamente. El C dice: el Evangelio nos ilustra y define el matrimonio, ¿no? Ahí vamos a empezar a explorar un poco Efesios. Dice: Dios ha escogido, llamado y misericordiosamente salvado a cada uno de nosotros. El plan de Dios ya estaba definido. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 1, y vamos a hacer lectura del versículo 3 al 8. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. A mí me sorprende y me gusta mucho cuando dice que en el versículo 5, que dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿no? Entonces, y en el versículo 3, cuando dice que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, ya el plan de Dios estaba prácticamente caminando desde el principio de la creación, y por eso es que Dios tenía un propósito con nosotros. Ahora, Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Efectivamente, el plan de Dios contempla un plan perfecto. Veamos en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados
en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Y con esto se confirma el plan perfecto de Dios. Dios tenía el propósito de que andemos en buenas obras ya desde el principio de la creación. La gracia de Dios está diseñada para ser demostrada en nuestros matrimonios. Su gracia transformadora capacita al esposo y a la esposa para que finalmente imiten la relación entre Cristo y la iglesia, ¿no? Y eso es realmente lo sorprendente. En el mismo libro de Efesios podemos contemplar esta parte que es sumamente importante y básicamente una lectura que fundamenta totalmente esta relación perfecta de Dios. En Efesios 5, 22 al 33. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su carne, sino la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. La mujer respete a su marido. Amén. Como verán, este pasaje es el que básicamente vamos a ir un poquito masticando durante lo que queda de este estudio. Y efectivamente, esta gracia que ha diseñado el Señor para ser demostrada en nuestros matrimonios es lo que se va a ir viendo de a poco y lo que se debería ir viendo cada día de nuestra vida. Cuando dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, encontramos claramente el orden de Dios para la creación, ¿no? Cristo es cabeza de cada varón y el varón es cabeza de cada mujer. Sin embargo, claramente dice que también está sujeta al Señor, porque Cristo está primero, luego está el marido, luego está la esposa. Pero ¿qué pasa en caso de que la esposa o la mujer no sea casada, sea soltera o sea viuda? Está Cristo, está la iglesia. O sea, tenemos un orden perfecto para esto. No es que ha quedado algo que no ha sido pensado por Dios. Dios ya había pensado en su divinidad todo lo que tendría que ser. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo, ¿no? Y a mí me hace pensar esto que dice, estén sujetas en todo. Cuando hablamos de en todo, implica todas las áreas de la vida. En los últimos tiempos hay muchas líneas filosóficas, psicológicas, que hablan acerca de en qué áreas la relación de matrimonio está a veces definida más por un contrato que por una relación que Dios ha definido desde el principio. Ese contrato incluso involucra aspectos materiales y económicos. Han debido escuchar ustedes que inclusive los matrimonios de personalidades del cine, de qué sé yo, gente famosa, llegan al matrimonio y ponen cláusulas bien fuertes respecto al aspecto económico, porque parece que lo más importante es velar por eso en sus vidas, ¿no? Tanto así que cuando se casa uno que tiene más dinero que el otro, las cláusulas dicen que
si se llegaran a divorciar, no van a tener que dividir al 50% las ganancias, etcétera, etcétera. Aspectos que define la sociedad, ¿no? Y así como esos, a nivel de personas que no necesariamente tengan ese nivel de dinero, igualmente tienen sus propias acepciones respecto al matrimonio. Y las mujeres dicen, hasta acá soy tu esposo, pero a partir de acá es mi vida la que yo voy a hacer como me parece. Por eso tenemos matrimonios en los cuales encontramos parejas que viven juntos, pero realmente no son un matrimonio. Tienen hijos juntos, pero no son un matrimonio porque cada uno está buscando sus propios intereses y sus propias prioridades en la vida, perdiendo de por sí la verdadera santidad que Dios busca en el matrimonio. Vamos a ir avanzando. Vamos a empezar a hablar acerca de los roles del esposo. Dice, las marcas de un liderazgo semejante al de Cristo. Mi liderazgo es semejante al de Cristo si se caracteriza por un sacrificio en amor. En Efesios 5:25 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Y aquí viene, digamos, un aspecto que realmente es importante. A veces cuando lo leemos así en forma fría, sin hacer un análisis profundo de esto, nos pareciera que no fuera tan importante, pero Dios se entregó a sí mismo por ella. O sea, Jesucristo ha amado a la iglesia de tal manera que ha ido a la cruz en forma injusta e en forma vergonzosa para morir por ella. Entonces, cuando comparamos con la posición del hombre frente a la esposa, la pregunta es: ¿cuántos de los esposos aquí presentes estaríamos en condiciones de morir por nuestras esposas? No pregunto que levantemos la mano porque por ahí alguno todavía no ha definido su realidad, pero estamos dispuestos a ir inclusive a la muerte por nuestras esposas. Y esa es la comparación que hace la palabra. Y no está aquí solamente porque es una forma de escribir las escrituras, sino porque es el propósito de Dios, ¿no? Y realmente el ir a la cruz o el ir a la muerte por nuestras esposas es algo bien, pero bien complicado, porque ataca el fuero interno mismo de lo que es el ego personal de la persona, ¿no? ¿Hasta qué punto amo a mi esposa de forma que yo pueda sacrificar mi vida por ella? Hemos visto reiteradas historias en las cuales el hombre a veces tiene que tomar una decisión por salvar a su familia. En el cine nos permite ver cosas extraordinarias, pero en la vida real, ¿cuánto de esto es posible hacerlo? Entonces, cuando dice que nuestra relación con la iglesia o con Cristo y la iglesia es tan profunda, hermanos, si entendemos esto espiritualmente, va a ser mucho más fácil entender todo lo demás en la vida práctica, porque muchas veces el hombre tiene que aprender a sacrificar aspectos personales por su familia, por la iglesia, o por su familia, por su esposa en especial. Y entonces, cuando uno ha entendido el sacrificio de Cristo en la cruz por la iglesia, entonces el hombre empieza a entender hasta qué punto debe ser el hombre sacrificado por su esposa y sus hijos. Esto no es difícil si hemos entendido esta primera parte, ¿no es cierto? Dice, mi liderazgo es semejante al de Cristo. Si ayuda a la santificación de mi esposa. Vemos en Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y ahí viene una función que el esposo cristiano tiene que aprender, ¿no? Y es el versículo 26 dice claramente, ¿no? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Santificar a la esposa implica varias cosas, como vamos a leer más adelante. Pero realmente la disposición para esto implica, pues, primeramente un ajuste personal con Dios.
Porque ¿cómo puedo pensar yo en cumplir el mandato de Dios respecto a santificar a mi esposa si primeramente no voy a estar yo comprometido en mi vida personal con Dios? Es bien difícil poder hacer algo en esa dirección con mi esposa, porque ella no me va a tomar en serio nunca. No me va, o sea, me va a decir, ¿qué me estás hablando tú? ¿Qué haces tú respecto de Dios? O sea, es una de las preguntas que me va a hacer si es que yo pretendo empezar a ejercer mi función de sacerdote en mi casa. O sea, el sacerdocio personal del marido tiene que fundamentarse en una actitud primero personal de mí con Dios, o sea, del marido con Dios. Cuando mi esposa vea eso de reojo, ¿no?, ella va a empezar a decir, está buscando a Dios mi marido, está entendiendo lo que es el propósito de Dios. Pero si yo como esposo estoy pensando, primero, si llega el fin de semana, mi fútbol; segundo, mi partido con tal persona; tercero, tengo que ver la televisión porque está jugando, qué sé yo, Real Madrid con Barcelona. Y si estoy pensando más en esas cosas, no digo que esté mal. No digo que esté malo, por ahí no soy del fútbol, yo personalmente no me llama mucho la atención. Algunos me dicen, eres un bicho raro porque a todo el mundo le gusta el fútbol. Yo no digo que me gusta ni me disgusta, pero otras prioridades existen para los hombres, qué sé yo, por ahí a alguien le gusta el básquet o le gusta simplemente reunirse con sus amigos para pasar un tiempo juntos. Pero ¿cuáles son las prioridades de nuestra vida para empezar a ejercer la misión de Dios para con nuestra familia y empezar con nuestra esposa? Entonces, cuando vamos a entender esto, primero para entrar a lo que vamos a ver en adelante respecto al liderazgo del marido con la esposa, tenemos que estar convencidos, no solamente de mente, sino de obra, de que estamos buscando nuestra relación con Dios en forma personal e íntima. Dice, tenemos que guiarla, dice, a ella, a una relación más profunda con Dios, ¿no es cierto? Eso dice en el primer puntito que aparece ahí. Pero además, yo le pondría en forma conjunta. O sea, si yo no estoy, o sea, ¿cómo puedo guiarla yo si yo no estoy yendo primeramente a una relación profunda con Dios? Tengo que empezar a buscar una relación profunda con Dios. Y para ello tengo que tener una vida de oración. Tengo que tener una vida de alabanza, de adoración a Dios, ¿no es cierto? En definitiva, cuando los casados, algo que nos han infundido muchos pastores en su tiempo, es aprender a tener lo que se llama el altar familiar, ¿no es cierto? Para tener un altar familiar, no voy a esperar que mi esposa empiece el altar familiar, ¿no? Hoy día nos toca altar familiar, no. Ella tiene que pensar en muchas otras cosas en la casa. Y van a ver ustedes las cosas que tiene que pensar la esposa, porque tanto el hombre como la mujer tenemos nuestros roles. El hombre es cabeza de la esposa y por tanto tiene que poner la iniciativa para definir los tiempos con Dios. Si hay algo que yo doy gracias, es que en mi vida, en nuestra vida, es que en nuestro matrimonio hemos sabido cultivar el altar familiar regularmente con mis hijos. Y eso es una de las cosas que más ha afectado poderosamente en el corazón de ellos y en nuestros corazones también. Tener el altar familiar, a veces nos queremos proponer hacer una cosa muy formal, decir, vamos a tener todos los martes de tal hora a tal hora, y a veces no siempre funciona así. Como recomendación práctica les digo, busquemos a Dios siempre, no necesariamente en un horario particular, que no sea una rutina con nuestros hijos, que sea algo natural en nuestras vidas. Muchas veces yo volvía del trabajo un poco atribulado, preocupado por algún problema que teníamos, y claro, ahorita me entendía casi al rato, y las esposas con una mirada saben cómo está el esposo, si está feliz, si está triste, si está preocupado o está escurridizo, ¿no? Por algo será, ¿no? Cuando el esposo llega y no le quiere mirar a la esposa a los ojos, es porque está escurridizo. Algo está pasando con él. Y la esposa se da cuenta. Y ella me decía, ¿cuál es el problema? Yo le contaba, mira, hay esta situación, no sé qué vamos a hacer. Y nos pondremos en oración ese rato ahí.
llamamos a los chicos, ven, les explicaba, tenemos este problema. Y nos poníamos a orar, una canción, abrazarnos, y listo, hemos hecho nuestro tiempo con Dios en ese momento, ¿no? Si lo pueden hacer regularmente, si lo pueden hacer en una forma ordenada, amén, pero no necesariamente tiene que ser así. Tiene que ser el momento que necesitamos buscar a Dios juntos. A veces el problema no es mío, es de uno de mis hijos o de mi esposa. Oremos, hagamos oración, ahí donde estamos. A veces decidimos hacer la oración, estamos para orar por los alimentos, pero nos acordamos de un problema que está pasando alguien. Oremos, no importa que se enfríe un poco la comida, vamos a orar juntos. ¿Por qué? Porque esa es la vida de oración que tenemos que tener como ejemplo para nuestros hijos y nuestra esposa. Esos tiempos de oración, mis hijos no se olvidan hasta ahora. Porque son tiempos en los cuales inclusive uno se derrama delante del Señor. Muchas veces mis hijos, nos hemos puesto a llorar solo por saber que nuestro Dios está con nosotros y saber que tenemos en Él fortaleza y tenemos el sustento de Él. Entonces, cuando tenemos una vida de oración, así regularmente, cuando estamos en esa situación, no es pues difícil llevar a una relación más profunda con Dios a nuestra esposa, no es difícil. Lo vamos a hacer porque va a ser parte de un ejercicio conjunto que lo vamos a hacer. Dice, guiarla a ella en forma conjunta para que entienda mejor el Evangelio, ¿no? Lógicamente, ¿cómo voy a guiar a mi esposa si yo no leo la Biblia? ¿Cómo va a entender el Evangelio mi esposa si yo no estoy leyendo el Evangelio? ¿No? Tenemos que leer la Biblia, tenemos que leer juntos algunos libros que son muy bendecidos, que han sido muy bendecidos para muchas vidas, que hemos escuchado por ahí, leer juntos, estudiar juntos algún libro de un autor cristiano. Dice, guiarla a ella en forma conjunta a ver y hacer morir su pecado. ¿Qué tal? Qué fácil decir eso si es que no estamos nosotros primero haciendo morir nuestro propio pecado, ¿no? O sea, realmente todos sabemos que tenemos nuestras deficiencias y nuestras luchas personales respecto a nuestra forma de ser. Entonces tengo que buscar primero hacer morir mi pecado, ¿no? Muchas veces mi esposa me ha encontrado orando y ella, ¿qué problema hay? ¿Por qué estás orando? ¿No? Por lo natural. No, digo, quiero buscar a Dios. ¿Por qué? Porque necesito pedirle perdón. Por ahí he ofendido a alguien, por ahí he tenido un mal pensamiento. Tengo que manifestar mi búsqueda a Dios. Entonces, cuando yo empiece a hacer morir mi propio pecado, entonces voy a estar en condiciones de llevarla a mi esposa a hacer morir su propio pecado, ¿no? Entonces, estamos hablando de qué pecados, hay un montón de pecados que a veces cometemos en el día a día, ¿no? Tenemos que hacer morir, para mí, dos pecados que son realmente fuertes en la vida del hombre, del ser humano en general, es el orgullo y el egoísmo. Uy, hermanos, no se imaginan el egoísmo lo que es capaz de hacer. O sea, hay muchos pecados, podemos hacer una lista. Alguna vez, hermanos, Johnny decía, el menú del pecado son las telenovelas, decía, siempre me ha quedado eso en la cabeza, porque realmente en esas telenovelas baratas que hay en la televisión, que Dios nos libre de ver eso, porque realmente es una lástima, hay todo tipo de pecados, envidias, hay odio, hay infidelidad, hay promiscuidad, hay de todo, es una pena, pero todo eso es producto del egoísmo del hombre. Los matrimonios se separan, les digo, se separan a veces buscando una justificación, qué sé yo, que puede ser que la justificación, que el dinero, que el sueldo, que el tiempo, que aquí, o la infidelidad inclusive puede llegar a esa situación, pero en el fondo, ¿qué lleva a todo eso? Es el egoísmo. Somos egoístas, tenemos que aprender a matar eso en nuestro corazón. Y el orgullo, ni qué decir, qué pecadote enorme que aparece ahí, que nos priva de pedir perdón, nos priva de humillarnos, nos priva de acercarnos a las personas con un corazón transparente. Entonces, ¿cómo podemos hacer morir
el pecado si no somos primero nosotros los que demos el ejemplo ante nuestra esposa de hacer morir el pecado? Continuando dice, guiarla a ella en forma conjunta a crecer en su amor por la comunión con los hermanos. La comunión con los hermanos, no va a surgir en la reunión de hermanas nomás, ¿no? La comunión con los hermanos de la iglesia no está circunscrita en la reunión de hermanas. Tenemos que buscar a Dios no solamente en ese tipo de reuniones. Para guiarla a mi esposa a la comunión con los santos, tenemos que tener una comunión con los santos, empezando por las reuniones regulares. O sea, de hecho existe la reunión de semana, pero tenemos reuniones en grupos pequeños donde podamos crecer juntos, compartir nuestras necesidades, nuestros problemas. Tenemos que participar de este tipo de eventos donde nos vemos con los hermanos, participamos, o eventos de evangelismo con los hermanos Alfaro cuando tienen el teatro, estar ahí presentes, apoyar la obra. Y hay hermanos aún mucho más audaces, se lanzan a los hospitales, se lanzan a predicar en las calles. Esa es la obra a la cual estamos llamados todos. Y no lo vamos a hacer si es que nosotros no somos los primeros en dar esa iniciativa. Entonces tenemos que tener, a veces los maridos por ahí estamos más preocupados en la cena de la oficina, ¿no? Tenemos que ir a la cena de la oficina, para eso sí tenemos tiempo, nos buscamos la forma de evitar cualquier otro tipo de compromiso, o qué sé yo, la parrillada de talcito está haciendo. Hermanos, no digo que eso esté mal alguna vez asistir o participar alguna vez, y más bien ahí aprovechar para hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero la prioridad debería ser la familia cristiana. Buscar a los hermanos, como dicen en una parte en la palabra, prefiriéndose a usted, entre ustedes, dice la palabra, ¿no? Tenemos que preferirnos. Inciso C dice, mi liderazgo es semejante al de Cristo si es el resultado de una vida de dependencia en Dios. Repito, mi liderazgo es semejante al de Cristo si es el resultado de una vida de dependencia en Dios. En 1 Pedro 3:7 dice la palabra: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué importante tener una vida semejante a la de Cristo y vivir con ella sabiamente, dice, para con las esposas. Dándoles, dice, sabiamente, vivir con ellas sabiamente como coherederas juntamente, dice, ahí el esposo y la esposa somos coherederos de la vida eterna en Cristo Jesús si es que andamos en sus caminos. O sea, el que la esposa sea coheredera es el plan de Dios perfecto desde la creación. Dios ha puesto a la esposa para ser coheredera juntamente con el esposo en la vida eterna. Entonces tenemos que andar con ella sabiamente, dice tratándola como a vaso frágil, dice, ¿no? Realmente esto se va a ampliar mucho más seguramente más adelante. Cuando una mujer sabe que es amada plenamente, voluntariamente seguirá el liderazgo de su esposo. Y eso es algo realmente verdadero. Cuando la mujer siente que su esposo le protege, la cuida, la ama, dígame si no va a ser fácil que la mujer confíe en el esposo. Cuando el esposo no solamente se ocupa de los roles prácticos, materiales en la vida, de por sí la esposa se va a sentir completamente segura de decir: lo que tú digas vamos a hacer, porque ella va a saber que su esposo tiene la mejor buena voluntad para hacer las cosas. Entonces, no perdamos de vista que Dios tiene un propósito de esa naturaleza para la pareja, para el hombre y la mujer. Hay aspectos puramente prácticos, solamente voy a tocar algunos que me gustaría verlos, porque justamente no hay que olvidarse de aspectos claramente. Hemos hablado mucho del tema espiritual, pero es que no podemos hablar de lo material, de lo práctico, si no hemos ahondado primeramente en el tema espiritual con referencia al matrimonio. Hemos hablado de tiempos de oración, de ejemplo, de la iglesia, del testimonio, de los hijos, etc. Pero cuando hablamos ahora, vamos a ver un pasaje que es bien importante, pero que a muchos
les puede sorprender. 1 Timoteo 5, 7 y 8. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Queridos hermanos, los cristianos ni remotamente podemos darnos el lujo de perder de vista este pasaje. El hombre es el sustento de su casa, es el proveedor material de su casa. Y el trabajo es lo que, por eso es que la misión del varón, de estar trabajando, ya sea en una oficina, ya sea en un taller, ya sea en la calle, como sea, el varón tiene que ser el sustento material de la familia. Porque pues la esposa necesita comer y uno mismo, ¿no? Y los hijos necesitan comer, los hijos necesitan leche. Es decir, la provisión material la tiene que dar uno. Lamentablemente conocemos personas, todos conocemos personas, donde el marido dice que busca trabajo, pero no está buscando trabajo. La esposa a veces trabaja, tiene que dárselas para ver a los hijos. Realmente vemos matrimonios completamente, yo diría, accidentados en las cosas de lo que es el plan de Dios. Qué triste ver matrimonios en los cuales el esposo no se preocupa seriamente de buscar el sustento para su familia. Qué triste, realmente eso es el inicio de un final, lamentablemente, porque esa familia necesita un sustento, ¿no? Y el esposo tiene que aprender a que esa es su prioridad. No por algo dice, ¿no? Cuando dice con dolor a la mujer, le dice con dolor vas a tener a tus hijos, qué sé yo, y que el varón tiene que labrar con sudor, va a producir. Eso es lo que tiene que cumplir finalmente el varón, cumplir aquello. La mujer cumple de hecho, ¿no? De hecho cumple, con dolor va a dar a sus hijos, lo hace, ¿no? Lamentablemente no pueden pasar por alto esa condición de la mujer. Y el hombre tampoco puede pasar por alto su responsabilidad para proveer para su casa. Entonces, no podemos perder tiempo, la vista de esa parte, ¿no? Tenemos que ser ejemplo de amor, respeto, ayuda, servicio en la casa. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a ayudar en la casa si nosotros no somos los primeros en hacer algo en la casa? No estamos todas las 8 horas en la casa, 8, 9 horas, a veces 10 horas. Algunos maridos sabemos que trabajan hasta 14 horas. Es dura la vida a veces, es dura. Algunos están en campamento por semanas, ¿no es cierto? Y tienen que quedarse ahí porque lógicamente es el trabajo, ¿no? Donde tienen que estar las 24 horas disponibles para poder suplir las necesidades de la empresa y por ende de su responsabilidad. Tito 2, capítulo 2, versículo 2, habla acerca de la actitud de los ancianos y de los padres que al final en algún momento van a ser ancianos. Por favor. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Amén. Yo he extractado de este pasaje esta parte que dice sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor y en la paciencia. Esto es algo que uno tiene que cultivar como hombre, como varón, desde siempre, ¿no? Y eso nos va a acompañar hasta que seamos ancianos, ¿no? Muchos de nosotros ya hemos pasado la barrera de la tercera edad y nos damos cuenta que todo esto es importante en la vida, ¿no? Ser sobrios, ser serios, ser prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor y pacientes. A veces cuando somos jóvenes somos muy impacientes, todo queremos hacerlo a la loca, rápido, y a veces eso nos trae conflictos con nuestra esposa. Tenemos problemas, queremos que nuestra esposa haga las cosas a nuestro ritmo, y no es así, hermanos. A mí me ha tomado más de 30 años darme cuenta de que no puedo exigirle la misma velocidad que yo tengo cuando me visto y tengo que ir a la reunión, por ejemplo, ¿no? Yo me levanto, me visto, me peino, me baño, ya estoy listo, tomo medio café, ya vamos. Pero mi esposa recién está entrando al baño, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces les doy una clave que me ha servido mucho en los últimos años. Si quiero salir a las 10 en punto, yo tengo que estar listo, todo listo, desayunado, planchado, todo,
1 hora antes, mínimamente. Si estoy yo 1 hora antes, entonces digo, ¿qué te ayudo? Te lo traigo, te lo pongo, te lo sirvo, ¿no? Y más si hay hijos, ¿no? Si hay niños, olvídense, a veces los padres somos indolentes. Cuando somos jóvenes no pensamos en esas cosas, ¿no? Pero ya pues, ¿hasta qué hora? Mira, ¿ya qué hora es el reloj? Mira, si la madre tiene que estar correteando que el pañuelo del niño, que el niño se ha echado la leche, que hay que cambiar la camisa otra vez. No pensamos nosotros en esas cosas. La verdad, somos indolentes. Me ha tomado años entender que la vida no es así tan simple. Entonces, la clave, estar listo 1 hora antes de la hora en que vamos a salir de la casa. Entonces, en esa hora, soy capaz de ayudar a mi esposa a hacer muchas cosas que ella las tiene que hacer sí o sí, y ella va a tener tal vez unos 10 minutos más para terminar de acicalarse, no arreglarse. ¿Qué es lo que... ¿A qué marido no nos gusta salir a la calle con nuestra esposa y que nuestra esposa está simpática, bien elegante, agradable? Nos gusta, ¿no es cierto? ¿Saben cuándo no, nos damos cuenta de eso? Solo cuando nuestra esposa no ha tenido tiempo para eso. Y decimos, pero no te has puesto esto, no te has puesto aquello. Todavía estamos criticando y no le hemos dado tiempo, ¿no? Y no le hemos dado tiempo. Entonces tenemos que aprender a dar tiempo. Eso se llama paciencia, hermanos. Tenemos que aprender a ser pacientes y cumplir esto, ¿no? Ya casi llegando a la recta final de esta parte, dice, la educación de los hijos no es una tarea de las esposas, es una responsabilidad nuestra en cuanto, me refiero a la educación académica, la educación, no es una tarea solo de ella, ¿no? Veamos el libro de Salmos, capítulo 127, versículos 3 y 4, por favor. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Quién es el valiente ahí? El padre, pues. El padre es el valiente, es el que tiene la aljaba, dice, no, la aljaba es esa bolsa donde están las flechas, donde el padre es el que agarra las flechas y apunta. Si no apuntas bien, ¿dónde va a llegar? Al piso, a la derecha, a la izquierda. No va a llegar al blanco. ¿Cuál es el blanco? ¿Qué blanco te has puesto tú como padre para tus hijos? Eso tenemos que definir. ¿Quién es el arquero, es el lanzador de las flechas, ¿no? El que tiene que decidir dónde quiere que llegue esa flecha. Si no, tú no te preocupas dónde quiere que llegue tu flecha, tu esposa va a tratar de asumir ese rol. Va a hacerlo, probablemente incluso lo hacen cuando la familia no tiene esposo por cualquier motivo. La esposa tiene que asumir ese rol, ¿no es cierto? Pero la responsabilidad fundamental es del varón, del padre, que tiene que mandar la flecha al blanco. ¿Qué quiero que sea mi hijo? ¿A dónde quiero que llegue? Como prioridad personal, yo les digo, queridos hermanos, y eso doy gracias a Dios, a Él sea toda la gloria, es que yo he puesto primero en mi corazón, juntamente con mi esposa, que mis hijos conozcan al Señor, que busquen al Señor en primer lugar. Por eso cuando oramos por nuestros nietos, ahora que ya tenemos varios nietos, pedimos primero siempre que conozcan a Dios desde su temprana edad, porque eso es lo más importante. Eso va a modelar su carácter, va a modelar su corazón. Entonces después puedes ya pensar en que sea médico, en que sea, qué sé yo, jugador de fútbol, en que sea ingeniero, en que sea, ya puedes pensar, pero tienes tú que poner la flecha en el lugar correcto. Entonces esa es la parte importante. La esposa se va a preocupar, van a ver, ya va a hablar ahorita de las cosas que se tiene que preocupar la esposa, ¿no? Pero somos responsables de esa parte, somos responsables de la protección física a nuestras esposas, de cuidarla, de proteger a nuestros hijos, ¿no? Muchas veces yo veo que se quejan los padres, Oscar se queja, dice, hay padres que nunca vienen al colegio, nunca saben en qué estado están sus hijos, es más, desconocen incluso en qué curso están, ¿no? Que no esté ocurriendo eso entre nuestros matrimonios o aquellos que están empezando. Los padres tienen que preocuparse, no solamente la mamá, no, el padre claro trabaja todo, pero uno siempre puede encontrar un motivo para decir a su jefe, tengo que ir a una reunión porque es de mis hijos. Si uno desde el principio no le va a decir eso a su jefe, nunca le van a dar permiso, ¿no? Es importante que
donde trabajes sepan que tú eres padre de familia, que tienes tantos hijos y que tienes también que velar por ellos además del trabajo. Muchas veces uno en el trabajo está sábados, incluso domingos. Me ha tocado trabajar incluso en feriados a mí. Y no es mentira, les digo, ahí está, mi esposa no me va a dejar mentir. Pero eso no me tiene que privar de saber en qué situación están mis hijos, ¿no? Y tengo que protegerlos, a ellos también como a la esposa. El inciso B dice, la tentación de un esposo. La tentación de un esposo es prácticamente abandonar su rol como tal, ¿no? Su responsabilidad. Es un poco ya casi terminando esta parte. Nuestra tentación como hombres es el ser tan buenas gentes que no presidimos o que no asumimos la responsabilidad, que no asumimos la dirección del hogar, dejando que la esposa la asuma. No, eso es así, eso es lo que va a ocurrir automáticamente, porque la esposa es la última en correrse de esta responsabilidad. No lo va a hacer. Si nosotros no nos ponemos al frente de la casa económicamente, espiritualmente, prácticamente, la esposa va a tener que hacerlo. Entonces, que no ocurra, no nos aplacemos, hermanos. Como varones no podemos aplazarnos, no podemos quedarnos cortos de esto. Tenemos esa responsabilidad. Tenemos que asumir la responsabilidad y la dirección del hogar para que nuestra esposa cumpla su rol que a ella le compete. El dejar nuestro liderazgo, en el inciso B dice el abdicar, el dejar nuestro liderazgo como varones es pecado delante de Dios, definitivamente. No cumplir nuestros roles es pecado delante de Dios. Todo lo que hemos estado comentando. La tentación del esposo, la segunda tentación, la primera es, hemos dicho, es abdicar a su liderazgo. Y la segunda es ser dominante. A veces esa segunda parte de Génesis 3:16, muchos la toman muy a pecho y dicen, el hombre dice, se enseñoreará de la mujer, dice. No, será el amo y señor de la mujer. No es así. Para enseñorearse de la mujer uno tiene que aprender primeramente a servirla a la mujer. Tiene que aprender a ser realmente su siervo. Nuestra otra tentación como hombres es el rechazar nuestro liderazgo como siervos y dominar egoístamente a nuestras esposas. Debemos tratarlas de una manera diferente. La palabra de Dios dice, ya leímos esto, pero ¿qué dice? 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 1 Timoteo 5:1-2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. O sea, a los hombres nos pasa eso, creo que a mí me ha pasado muchas veces. Y es que uno lo primero que hace es reaccionar. Cuando está molesto reacciona, no piensa dos veces. Y muchas veces lastimamos a nuestra esposa, lastimamos a nuestros hijos. No me refiero más a esa parte que es tal vez la parte que más me ha costado manejar en mi vida. A veces somos torpes y decimos cosas ofensivas y eso no tiene que pasar en nuestras vidas. Tenemos que ser cuidadosos. Dice que vamos a tratar a la esposa como a vaso frágil. Entonces, si es un vaso frágil, es delicado. El escritor sagrado utiliza un término tan especial, vaso frágil, ¿no? Porque realmente un vaso se cae y se rompe, hermano, sabemos, ¿no es cierto? No es igual que algo de madera o de un material más sólido, es delicado, entonces no podemos hacer eso. A veces lo que le decimos a un amigo no le hace tanto daño como lo que le decimos a una esposa o a un hijo. En esa parte he tenido que aprender a pedir perdón a mi esposa y a mis hijos, muchas veces. He tenido que bajar mi cabeza y decir, perdóname, he dicho cosas que te han ofendido, porque somos impulsivos y tenemos que aprender a pedir perdón si es que se nos va a veces la boca, no la mano, la boca, ¿no es cierto? Entonces, si somos cuidadosos en eso, no vamos a tener este problema. Los varones a veces tienden a ser jefes en la casa, solo jefes. No, tenemos que aprender a ser líderes, ¿no? Me gustó mucho una vez, para terminar ya esta parte,
tomé de un letrerito que aparece ahí, ¿no? Sea líder, no sea jefe, ¿no? A mí me ha tocado ser jefe muchas veces en mi empresa y pues he tenido que ver muchos cursos relativos a esto. Y una cosa que me ha gustado mucho es esos siete consejos que daban a los jefes, ¿no? O sea líder, no sea jefe. Dice, el jefe siempre dice yo, mi, siempre. En cambio, el líder dice nosotros, ¿no? Aprendamos, dice, ¿no? Aprendamos a ser más líderes que jefes. En cuanto a los logros, dice, el jefe siempre toma el crédito, ¿no? Yo he logrado, yo he hecho. Pero en cambio el líder dice, hemos hecho, hemos logrado, hemos conseguido, ¿no? Así tenemos que ser también como padres, ¿no? Como buenos líderes. En la crisis, ¿no? Cuando es en la crisis, el jefe busca culpables. ¿Quién ha salido? ¿Quién ha llevado? ¿Quién ha traído? ¿No? Y a veces eso nos pasa igual como padres, ¿no? Cuando más bien deberíamos resolver el problema. Se ha roto, bien, vamos a tener que arreglarlo. Lo arreglaremos, haremos un esfuerzo, qué sé yo, ¿no? El líder resuelve los problemas, resuelve las crisis, ¿no? No busca culpables. En cuanto a dar órdenes, el jefe siempre da órdenes, simplemente manda y no hace nada más. En cambio, el líder dice, solicita colaboración y trabaja juntamente con ellos, ¿no? El liderazgo es así. Cuando uno dice, reúne a su gente y dice, vamos a hacer esto de esta manera o vamos a hacer esto de aquella otra manera, y uno está ahí para llevar a la gente adelante. En la casa funciona muy parecida de esa forma. El jefe utiliza a la gente, en cambio el líder enseña y desarrolla sus capacidades. Qué importante es enseñar a los hijos a hacer las cosas. A veces nos toma tiempo, pero es fructífero. Cuando yo hacía mis cosas desde chico, yo me acuerdo que lo acercaba a mi hijo, le decía, haremos así, y le hacía participar de las cosas que estábamos haciendo. Ahora él ya me gana en hacer muchas cosas, porque es lógico, ha crecido, ya es otra persona, ya tiene sus propias potencialidades, pero hemos aprendido juntos. Y eso es importante. Lo mismo, la esposa cuando tiene que hacer una cosa, ¿cómo van a aprender las niñas a cocinar? Si no es cocinando con la mamá, ¿no es cierto? Para que después sus esposos digan, qué rico cocinas, qué lindo saber eso, ¿no es cierto? Que la abuela se entere de que sus nietos están felices porque su mamá les da de comer rico. ¿A quién no nos gusta comer rico, no es cierto? El jefe dice, inspira temor, en cambio el líder inspira confianza. Entonces aprendamos a ser líderes en nuestro matrimonio, aprendamos a ser líderes especialmente en el área espiritual y en el ejemplo como varones de la casa. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero.